la manita, y me gustaría comenzar con una pregunta, ¿ya? ¿Cómo responderían a una persona que diga, no veo la relevancia que las guerras descritas en el Libro de Mormón puedan tener en mi vida? ¿Cómo podríamos contestar esta pregunta? ¿Puedo preguntar? Hermano Stay. Sí, a ver, yo me preguntaba lo mismo, hermana, cuando leo estos capítulos del Libro de Mormón. Es un capítulo tras otro de guerra sobre guerra, toman ciudades, dentro de los mismos nefitas también hay algunos que se van hacia los lamanitas, ¿no es cierto? Y los líderes de los lamanitas son en realidad nefitas que habían traicionado a su pueblo. Entonces, bueno, mi conclusión es que realmente de alguna manera esto refleja cómo es la naturaleza humana. Y muchas veces nosotros también tenemos que enfrentarnos a desafíos muy fuertes en la vida, y sentimos de alguna manera que esto de ver esta guerra refleja cómo la naturaleza humana puede llegar a un extremo tan grande de enfrentarse hermanos con hermanos, ¿ah? Porque eran prácticamente entre los mismos nefitas, también hay contenciones en un momento determinado. Hay un grupo que se quiere separar, que quiere un sistema político determinado, y eso no puede ser. Entonces, de alguna manera, también Moroni no acepta esto, y incluso hay una parte, unas cartas de envío muy fuertes de Moroni a Paorán, etc. Yo creo que reflejan los conflictos internos de la naturaleza humana, y es propio de nosotros mismos. ¿Ya? ¿Qué tan cerca o qué tan alejados estamos realmente de nuestro Padre Celestial, y si estamos o no bajo la influencia de la guía del Espíritu? Muchas gracias, hermano Stay, porque usted dio en el clavo. Usted dio súper en el clavo que antes de que empiecen las guerras externas entre estos dos pueblos, algunos nefitas pierden una guerra interna, que es una guerra contra el hombre o la mujer natural, ¿ya? Y buscando y estudiando acerca de las batallas que nosotros tenemos que dar en nuestros días y que hemos dado en todas las épocas, encontré un discurso que quiero que lo veamos y después que lo analicemos, y que estemos con nuestras escrituras, porque vamos a ir después leyendo y analizando algunas de estas escrituras, pero precisamente por lo que estaba comentando el hermano Stay, quiero que nos centremos en nuestra lucha, en nuestra batalla contra el hombre o la mujer natural, que en este discurso del Elder Ballard dice que es la batalla más importante que venimos a librar en esta tierra, ¿ya? No sé si está el obispo por ahí, que le pedí a él si pudiera poner el video que le mandé. Hermana, lo estoy compartiendo ahora. Ya, muchas gracias. ¿Se ve? Sí. Unos meses antes de que yo naciera, mi abuelo, el Elder Melvin J. Ballard, que era apóstol, dio un discurso que encierra la esencia. Tenemos problemas técnicos. Sí, algo pasó, espérate un poquitito. ¿Sí? Algo pasó. Solo unos meses antes de que yo naciera, mi abuelo, el Elder Melvin J. Ballard, que era apóstol, dio un discurso que encierra la esencia de lo que significa vivir una vida recta, titulado La lucha por el alma. Su discurso se centró en la lucha continua entre nuestro cuerpo físico y nuestro espíritu eterno. Él dijo: el mayor conflicto que cada hombre o mujer llegue a enfrentar será la batalla que tenga consigo mismo, explicando que Satanás, el enemigo de nuestra alma, nos ataca mediante la lujuria, los apetitos y las ambiciones de la carne. De modo que
La batalla principal se libra entre nuestra naturaleza divina y espiritual, el hombre carnal y natural. Hermanos y hermanas, recuerden que podemos recibir ayuda espiritual mediante la influencia del Espíritu, quien les puede enseñar todas las cosas. Además, la ayuda puede venir a través del poder y las bendiciones del sacerdocio. Ahora pregunto, ¿cómo les va a ustedes en esa lucha? El presidente David O. McKay dijo, la experiencia terrenal del hombre no es más que una prueba para ver si concentra sus esfuerzos, su mente y su alma en las fuerzas que contribuyen a la comunidad, a la comodidad y a la satisfacción de su naturaleza física, o si se dedica a la vida, en su vida, a la adquisición de cualidades espirituales. Esta lucha entre nuestra naturaleza carnal y espiritual no es algo nuevo. En el último sermón que pronunció ante su pueblo, el rey Benjamín enseñó que el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Espíritu Santo y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor. El apóstol Pablo enseñó que los que viven conforme a la carne, en las cosas que son de la carne se ocupan, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ánimo carnal es muerte, pero el ánimo espiritual es vida y paz. A mi parecer está claro que una de las cosas más importantes que podemos aprender en esta vida es cómo hacer resaltar nuestra naturaleza espiritual eterna y cómo controlar nuestros malos deseos. Sabemos que esto es posible, ya que nuestro espíritu, que ha existido mucho más tiempo que nuestro cuerpo físico, ya ha triunfado en el mundo preterrenal al elegir la rectitud sobre la maldad. Antes de que esta tierra fuera formada, vivimos en la presencia de nuestros padres celestiales, quienes nos amaban y continúan amándonos. Y sí, en esa esfera preterrenal, efectivamente, tuvimos que tomar decisiones que cambian la vida. Toda persona que ha vivido o que vivirá en este planeta tomó la decisión esencial de aceptar el plan del Padre Celestial para nuestra salvación. De modo que todos venimos a la Tierra con un historial comprobado de éxito en lo espiritual y un destino eterno. Piensen en eso un momento. Esto es quienes somos y quienes siempre hemos sido: un hijo o una hija de Dios con raíces espirituales en la eternidad y un futuro rebosante de infinitas posibilidades. Ustedes son, en primer lugar, un ser espiritual. Por tanto, cuando elegimos anteponer nuestra naturaleza carnal a la espiritual, estamos escogiendo algo que va en contra de nuestro verdadero, real y auténtico ser espiritual. Sin embargo, no cabe duda de que la carne y los impulsos terrenales complican la toma de decisiones. Al haberse colocado el velo del olvido entre el mundo preterrenal de los espíritus y este mundo, podemos perder de vista nuestra relación con Dios y naturaleza espiritual, y nuestra naturaleza carnal puede dar prioridad a lo que deseamos en ese instante. El aprender a escoger las cosas del Espíritu por encima de la carne es una de las razones principales por las que esta experiencia terrenal forma parte del plan del Padre Celestial. También es la razón por la que el plan está edificado sobre el fundamento sólido y seguro de la expiación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a fin de que nuestros pecados puedan superarse mediante el arrepentimiento constante y podamos vivir
concentrados en lo espiritual. Ahora es el momento de controlar nuestros apetitos corporales a fin de cumplir con la doctrina espiritual de Cristo. Es por eso que no debemos postergar el día de nuestro arrepentimiento. El arrepentimiento, por tanto, se convierte en un arma indispensable en nuestra lucha contra nosotros mismos. La conferencia general pasada, el presidente Russell M. Nelson hizo referencia a esa lucha y recordó que al escoger arrepentirnos, elegimos cambiar. Permitimos que el Salvador nos transforme en la mejor versión de nosotros. Escogemos crecer espiritualmente y recibir gozo, el gozo de la redención en Él. Al escoger arrepentimiento, escogemos llegar a ser más semejantes a Jesucristo. Cada noche, al repasar mi día durante la oración a mi Padre Celestial, pido perdón si hice algo malo y prometo tratar de ser mejor mañana. Considero que ese arrepentimiento diario y regular ayuda a mi espíritu a recordarle a mi cuerpo quién está a cargo de mí. Otro recurso es la oportunidad semanal que todos tenemos de renovarnos espiritualmente al participar de la Santa Cena en memoria de la expiación y del amor perfecto que nuestro Señor y Salvador Jesucristo siente por nosotros. Hermanos y hermanas, los insto a que se detengan un poco y piensen en dónde se encuentran actualmente en cuanto a subyugar su naturaleza carnal y a fortalecer su naturaleza espiritual, de modo que cuando llegue el momento puedan pasar al mundo de los espíritus, a una reunión llena de júbilo con sus seres queridos, por lo cual testifico y para todos nosotros, y lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, obispo. Bueno, con algunos problemas técnicos, pero espero que todos hayan podido escuchar el mensaje. Qué importante este mensaje del Elder Ballard, donde nos está diciendo cuál es la batalla más importante que nosotros vinimos a dar aquí en esta tierra. Y es la batalla contra nuestra carne, ¿no es cierto?, contra el hombre o mujer natural. Y ustedes se acuerdan cómo en esta ocasión, cómo comenzó la guerra entre los lamanitas, qué gatilló la guerra entre los lamanitas, de dónde comenzó esta guerra entre los lamanitas. No sé si alguien quiere contestar o pregunto. Jessica, alguien está con el micrófono encendido, se escucha como una interferencia, si lo pueden poner en silencio, por favor. No sé si Jessica está por ahí. Sí, aquí estoy. Es que estaba pensando, ¿te refieres al comienzo, cuando empezaron los lamanitas a tener problemas? No, en esta oportunidad fue bien particular cómo empezó a gestarse la guerra contra los nefitas. ¿De dónde comenzó? Me pillaste. Lo siento, no tengo la... ¿Alguien más puede contestar? Hermana, Sí. me parece, si mal no recuerdo, comienza con Amalquía, que quería hacerse rey de, si mal no recuerdo, de los nefitas. Y él me parece que fue un disidente. Bueno, ahí se inicia todo esto, él se va con muchos nefitas, se va hacia el lado de los lamanitas, mata después al rey, ¿no es cierto?, de los lamanitas, se casa con la esposa de ella, bueno, y con todo esto incita mucho después a muchos nefitas se fueron hacia al lado de los lamanitas, convirtiéndose en enemigos también. Y eso fue una escalada muy, muy, muy grande. Tal cual, ¿no es cierto? Como dice el hermano Stay, es súper mate, o el hermano Stay, a todo esto.
pero tal como dice el hermano Stay, y que tiene mucho que ver con lo que analizamos ahora y con el discurso del Elder Ballard. La guerra, esta guerra tiene inicio primero con un hombre que se llama Amaliquía, pero este hombre que incitó a la guerra perdió una batalla y una guerra contra su hombre natural, ¿cierto? Y esto se ve mucho desde el comienzo, desde el Antiguo Testamento hasta el Libro de Mormón y hasta el final, y hasta el día de hoy, cuando nos vence el hombre natural, somos de ánimo, como decía el Elder Ballard ahí, somos de ánimo de carnal, no espiritual. Entonces nos atraen las cosas de este mundo, ¿ya? Nos atrae el poder, ¿no es cierto? Por ejemplo, que es lo que más atraía y que más atrae al hombre natural es el poder, ¿ya? Entonces este Amaliquía se rebeló contra los nefitas y empezó, porque él se quería hacer rey de los nefitas, y empezó a incitar al pueblo, ¿no es cierto?, a granjearse la voluntad del pueblo, de todos estos que estaban ahí también medio vulnerables, y empezó a ganar su adhesión, y empezaron entonces los conflictos, y fue apoyado por muchos otros, que también fueron vencidos por el hombre natural. Ahí es donde empiezan todos los conflictos, cuando nos vence el hombre natural. Por eso me pareció súper importante compartir con ustedes este discurso y poder hacer este análisis, porque ahí es donde parten todos los conflictos y todas las guerras, cuando somos vencidos por el hombre o la mujer natural, ¿ya? ¿Y cómo nos está yendo? Todas estas, de repente yo hago preguntas, no para que me lo contesten, y se me olvida hacer ese alcance porque son cosas súper personales. Entonces, ¿cuál es la lucha que estamos llevando hoy y cada día? ¿Contra qué? Principalmente, de acuerdo con el discurso de Elder Ballard, contra el hombre o la mujer natural, ¿no es cierto? ¿Y cómo nos pueden ayudar las escrituras? ¿Cómo nos está yendo en esta lucha? Si pudiéramos analizar esta semana que pasó, ¿cómo nos fue en esta lucha contra el hombre y la mujer natural? ¿De qué ánimo estuvimos? ¿De ánimo espiritual o de ánimo carnal? Cuando nos levantamos en la mañana, ¿qué nos atrae? ¿Lo espiritual o lo carnal? Es tan importante poder ir haciendo esta reflexión todos los días, porque de eso depende si vamos a ganar esta batalla o no, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos está yendo en esta lucha? Y también, ¿cómo nos pueden, aquí vamos a las escrituras, y cómo nos pueden ayudar las escrituras, la lucha estas batallas del capitán Moroni contra los lamanitas, ¿cómo nos pueden ayudar? ¿Qué podemos extraer de estas experiencias para aplicarlos en nuestra vida y poder ganar esta lucha espiritual? El Elder Ballard hacía hincapié en que nosotros somos seres espirituales dentro de un cuerpo, no al revés, ¿ya? Entonces nosotros ya vinimos con una batalla ganada ya en los cielos, ya conocimos la verdad, estuvimos de parte de ella y salimos exitosos, por eso estamos aquí en la tierra, pero se nos olvida. Y eso es lo que tenemos que recordar constantemente. Como dice él, y lo vuelvo a repetir, la lucha más importante es la que damos contra nosotros mismos, con nuestra naturaleza carnal. Y ¿qué armadura tenemos que nos proteja en la actualidad? Hermana, yo estaba reflexionando con respecto a eso, con respecto a esta lucha. Yo creo que es una lucha constante entre ser realmente espirituales y estar sumergidos en la carne. Yo creo que cada día, digamos, tenemos esa lucha, porque si tenemos un cuerpo que en el fondo nos limita a ver a veces muchas cosas espirituales.
y pensaba en lo fundamental que es poder leer las escrituras cada día, orar, y los consejos que nos han dado siempre los profetas, porque eso nos acerca un poquito más a la parte espiritual, nos mantiene, nos saca de lo terrenal, ¿no es cierto? De las preocupaciones diarias, no sé, pues de cada una de las cosas que nosotros tenemos que luchar cada día en nuestro trabajo, todas esas cosas que necesitamos hacer como seres mortales, ¿no es cierto? Y, el poder leer la escritura, tener nuestras oraciones, participar de esto, incluso, ¿no sé, todas estas reuniones que hacemos de las clases, nos permite ser un poquito más espirituales. Yo creo que sentimos en nuestro corazón esa, esa verdad que necesitamos escuchar. Y yo creo que esas son corazas que nos pueden ayudar. Yo creo que si estamos, es un trabajo permanente y tiene que ser bien esforzado para poder mantener eh, nuestra espiritualidad como presente en todo momento. Y yo creo que eso se logra con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, haciendo las cosas que se nos piden en el fondo, por leer la escritura, estar siempre orando y atento a los susurros del Espíritu. Muchas gracias, obispo. De Marcia, todas maneras, es así. ¿Sí? ¿Alguien más quiere hablar? yo, Ángela. sí, la Ángela, la mamá de la Ángela. Ay, Vero. Lo que pasa es que este discurso a mí me encantó porque lo encuentro súper esperanzador en realidad, y hay muchas partes muy bellas, especialmente cuando dice que nosotros vinimos con una batalla ganada, que nosotros sabemos quiénes somos, y eso lo encuentro maravilloso. Y la otra parte que me encanta y que la encuentro súper esperanzadora es cuando dice que nosotros podemos vencer a este hombre natural, ¿cierto? Que es la lucha interna a la que nosotros vinimos acá a la tierra, y me encanta la esperanza que nos da de que a menos que nosotros nos sometamos al influjo del Espíritu Santo, ya vamos a poder desprendernos de este hombre natural, y aquí juega un papel importante la expiación. Ya, entonces eso a mí me dio tanta esperanza y lo encuentro tan lindo. Y la otra parte que me encanta, porque este ejercicio nosotros lo hicimos la semana pasada cuando tú lo enviaste, y lo hicimos en una actividad de noche de hogar, y una de las cosas que me quedó más grabada, aparte de estas otras partes que te menciono, es también el hecho de que el Elder Ballard dice al final del discurso que cuando él en la noche tiene la oportunidad de hacer su oración y arrepentirse, su espíritu le recuerda quién es el que está a cargo, ¿cierto?, de su cuerpo. O sea, ¿quién nos recuerda que es el que está a cargo de nuestro cuerpo? Y cuando tú piensas en eso, para vencer un poco las batallas, ponte tú de, no sé, por la tentación, la codicia o cualquier cosa que nosotros podamos sentir, es como nuestro espíritu, ¿cierto?, nos recuerda quiénes somos realmente nosotros, y si nosotros pensamos en eso, claro, es muchísimo más fácil, es muchísimo más liviano decir, no, pues, o sea, es mi espíritu el que gobierna mi cuerpo, no mi cuerpo a mi espíritu. Entonces, yo toda esta semana que pasó, cada mañana pensaba en eso, sobre todo con el tema de la comida. Porque como uno se ha puesto muy ansiosa acá en la casa con el tema de la comida, entonces como no, pues, o sea, ¿quién gobierna a tu cuerpo? Y es tu espíritu, y es un maravilloso ejercicio y es muy efectivo. Entonces, eso quería comentarte porque lo encontré espectacular el discurso, es muy esperanzador, y tan solo con el hecho que nosotros pensemos quién nos gobierna, es algo como muy mágico. Así de que eso. Muchísimas gracias por el comentario, porque realmente es así, como han dicho ustedes, ¿no es cierto? Lo importante es poder estar consciente cada día de que estamos en una lucha, porque si nos quedamos dormidos espiritualmente y nos olvidamos quiénes somos, nos olvidamos por qué estamos aquí, y nos olvidamos lo que vinimos a hacer aquí, no vamos a ganar esta batalla, porque no vamos a estar conscientes de que estamos en una lucha. Y así van a ir pasando los días y vamos a dejarnos llevar
por el ánimo carnal y no por el ánimo espiritual para poder ganar estas batallas, ¿no es cierto? Y el capitán Moroni le dio armaduras a su ejército para que se protegiera, lo cual marcó una importante diferencia en las batallas contra sus enemigos. ¿Ya? Ustedes se acuerdan de que gracias a estas armaduras, cómo preparó el capitán Moroni a su ejército, ¿no es cierto? Pudieron tener ventaja contra los lamanitas, que eran el doble, o mucho más del doble en número de los nefitas, porque los lamanitas se componían de los amalequitas, que eran de todos los disidentes nefitas, los amalequitas, de los amulonitas, que eran los descendientes de los sacerdotes del rey Noé, de los soramitas. Todos esos disidentes nefitas eran la misma cantidad de los nefitas que se mantuvieron fieles, más los lamanitas. Entonces eran muchísimos más que los nefitas, pero Moroni, ¿no es cierto?, los preparó para esta batalla. Y realmente en nuestra batalla es igual. Nosotros sabemos que en esta tierra hay miles de espíritus del adversario que nos están constantemente tratando de ganar las batallas. Ya ellos tienen mucho conocimiento. Y si nosotros no nos preparamos en el conocimiento de las cosas espirituales, podemos ser vulnerables a sus ataques. ¿Ya? Entonces, el capitán Moroni preparó a sus ejércitos, les hizo peto, les protegió la cabeza, los lomos, los pies, para que pudieran ir a esta batalla. Y el presidente Harold B. Lee le explicó la siguiente forma de aplicar estos versículos a nosotros hoy en día. Y dice: tenemos las 4 partes del cuerpo que el apóstol Pablo dijo o vio que eran las más vulnerables a los poderes de las tinieblas. Primero, los lomos, que representan la virtud, la castidad. El corazón, que representa nuestra conducta. Los pies, nuestras metas y objetivos en la vida. Y finalmente, la cabeza, nuestros pensamientos. Y dice: debemos ceñir los lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad, dijo el Señor, es el conocimiento de las cosas como son, de las cosas como eran y como han de ser. Nuestros lomos estarán ceñidos con la verdad, declaró el profeta. Para conocer esa verdad, ¿dónde tenemos que recurrir? ¿A quién? ¿A qué tenemos que recurrir? Para poder ceñir nuestros lomos con la verdad. Es una protección que tiene que ver con lo que recién estaba diciendo el obispo también. ¿Cómo podemos obtener conocimiento del Señor? Por medio, ¿no es cierto?, de las Escrituras. ¿Ya? El elder Maxwell nos ayudó a comprender mejor una de las causas de las murmuraciones, cuando nos empezamos a alejar porque no conocemos, y muchas veces se emplea esto en el libro de Mormón, y Nefi también le decía a sus hermanos, porque no conocían al Señor su Dios. Por ejemplo, Lamán y Lemuel murmuraban contra el Señor porque no conocían al Señor su Dios, porque no leían las Escrituras, porque no oraban, ¿ya? Entonces, dice, en un feliz porvenir los murmuradores aprenderán la doctrina. Esto da a entender que el analfabetismo doctrinal es una causa importante de que haya murmuraciones entre los miembros de la iglesia. ¿Qué significa analfabetismo doctrinal?
Hermano, está ahí. Sí. Bueno, cuando no conocemos la doctrina de la Iglesia, tenemos obviamente un lado muy lábil, ¿ya? Podemos ser fuertemente arrastrados por Satanás. Entonces es muy importante que conozcamos la doctrina de la Iglesia. Y una fuente importante para conocer esa doctrina, bueno, obviamente son las Escrituras, es escuchar la voz de nuestro profeta y sobre todo, para mí, es cuando tengo una visión completa del plan, es cuando participo, voy al templo, que uno recibe conocimiento y también al estar en la casa del Señor recibe ese alimento espiritual, ese conocimiento, al preguntar, al consultar al Padre, estando en un lugar tan importante como este, que es un lugar sagrado. Muchas gracias, hermano, está ahí. Cristian. ¿Alguien más parece que...? Sí, Cristian, aquí el Cristian ¿Sí? Pérez. Bueno, me quedé pensando en lo que decía la hermana León, que bueno, obviamente estudiar, ¿cierto? Estudiar la doctrina y todo, pero yo creo que mucho tiene que ver con la intención, el realmente decir, sabes que yo quiero aprender y entender y usar el espíritu para comprender, porque tú usabas el ejemplo de Lamán, Lemuel, y su padre le enseñaba la escritura, o sea, ellos mismos decían, bueno, nosotros también, pero Dios no nos responde. Yo creo que mucho tiene que ver con el deseo realmente de entender la verdad, de tener un espíritu así como de positivo, de estudiar con el entusiasmo de poder comprender, de preguntar a Dios, de que si algo no nos queda claro, o en la mente o en el corazón, poder preguntar a Dios para que Él nos ayude a aclararnos. Y pienso que muchas veces, incluso aquellos que son más estudiosos, entre los que no me considero, a veces estudiando y leyendo, por cumplir, recibimos bendiciones y aprendemos cosas. Pero si lo hacemos con una verdadera intención, tratando de que el Espíritu Santo nos vaya confirmando, y pienso que eso realmente es lo que nos da como la luz, la claridad y que se graba en nuestro corazón realmente, de que no pueda venir algo y cambiarnos la idea fácilmente, por ejemplo. No sé, yo pienso que eso es como muy importante. Es súper importante, ¿cierto? Es súper importante para poder nosotros proteger nuestros lomos. Con la verdad tenemos que conocer la verdad. Y la conocemos por medio de la oración, de la comunicación con Dios, por medio de hablarle a Dios y por medio de escuchar a Dios, ¿no es cierto? Nuestro entendimiento, nuestra comprensión del Evangelio se va ampliando, porque el Espíritu Santo nos empieza a testificar de quiénes somos, ¿ya? Y de que por qué estamos aquí. Y bueno, yo estoy tomando un curso así como estoy de camuflar, un curso de instituto de Isaías, que estoy tomando en la semana, y resulta que me encontré una cita del presidente José Smith con respecto a la importancia de obtener conocimiento. Porque el pueblo, bueno, del Antiguo Testamento, los hebreos, ¿no es cierto? Los judíos también eran fáciles de engañar, porque también se alejaban del estudio y de la oración. Entonces eran súper vulnerables, eran muy fáciles de ser vencidos también por el hombre natural, porque dejaban de lado estas cosas. Y encontré esto que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver también con la importancia del conocimiento, y dice: no hay conocimiento de la verdad ni de los principios verdaderos. Esto estaba pasando en el pueblo de Israel en ese tiempo. La ignorancia es un obstáculo en cualquier empeño, pero especialmente respecto a las cosas espirituales. José Smith, el profeta, dio instrucciones en cuanto a ese importante principio. La iglesia debe ser purificada, y yo proclamo contra la iniquidad. El hombre no puede ser salvo sino al paso que adquiere conocimiento, porque si no obtiene conocimiento, algún poder maligno lo dominará en el otro mundo, porque los espíritus malos tendrán más conocimiento y por consiguiente más poder que muchos de los hombres que se hallan en el mundo, de modo que se precisa la revelación para que nos ayude
y nos dé conocimiento de las cosas de Dios. Me encantó esta cita. Y también como que pude comprender más plenamente lo importante que es poder buscar conocimiento y sabiduría en este estado terrenal, porque nos va a servir también cuando pasemos al otro lado del velo. ¿Ya? Sabemos que los espíritus del adversario no pasaron por el velo del olvido, como decíamos antes, entonces ellos tienen todo el conocimiento. Nosotros pasamos por el velo del olvido, pero las cosas espirituales sí las vamos a poder recordar en la medida que busquemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para que nos testifique y nos recuerde en forma espiritual. ¿Ya? Se nos olvidó, pero el Espíritu que nosotros tenemos dentro de este cuerpo conoce a Dios, vivió con Dios, escuchó a Dios, amó a Dios. Por eso vinimos aquí a esta tierra. Aunque olvidemos lo que vivimos antes, podemos recordarlo por medio del Espíritu. ¿Ya? Por eso es importante que busquemos, que escudriñemos las Escrituras y que oremos constantemente para recordar espiritualmente. Y de esta manera nosotros vamos a tener ceñidos nuestros lomos con la verdad. Después dice, ¿y el corazón? ¿Qué tipo de coraza ha de proteger nuestra conducta en la vida? Vestiremos nuestro corazón con la coraza de justicia. Bien, una vez que sabemos cuál es la verdad, primero tenemos que saber cuál es la verdad, tenemos una medida con la cual podremos juzgar entre el bien y el mal, y así nuestra conducta siempre se medirá de acuerdo con lo que sabemos que es la verdad. La coraza que vestirá nuestra conducta será la rectitud. O sea, todo parte por el conocimiento que nosotros tenemos. ¿Ya? Y después dice, ¿con qué protegeremos los pies? ¿O cómo mediremos nuestros objetivos y metas en la vida? ¿Ya? Proteger nuestros pies, como dijimos antes, significa los objetivos y las metas de nuestra vida. ¿Cómo van a ser nuestras metas en la vida? De acuerdo con el conocimiento que nosotros obtenemos, el conocimiento espiritual que nosotros obtenemos. ¿Cómo deberían ser nuestras metas, nuestras prioridades en la vida? La vida, ¿no es cierto?, es lo que tenemos hoy día. Este día es mi vida. ¿Cuál hoy día es mi meta? ¿Cuál hoy día es mi prioridad? ¿A qué le dedico más tiempo? ¿Para llegar a dónde? ¿Cierto? Y por último dice el yelmo de la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es ser salvo. ¿Salvo de qué? De la muerte y del pecado, ¿ya? Y bueno, y acá dice, ahora bien, el apóstol Pablo tenía a ese hombre con su armadura, que sostenía en una mano un escudo y en la otra una espada, las cuales eran las armas de aquellos días. Ese escudo era el escudo de la fe, y la espada era la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verónica dijo delante, una de las cosas que dijo el Elder Ballard en su discurso, dice que el arrepentimiento le recuerda a él todos los días quién está a cargo de mí. ¿Ya? Entonces, una de las armas que nosotros debemos utilizar es el arrepentimiento diario, como bien lo explicaba el Elder Ballard. Debemos entender
y aplicar diariamente, como lo hemos explicado en muchas clases, pero en realidad, si esto es lo más importante, es importante poder repetirlo, ¿ya? Y el arrepentimiento es un arma que tenemos para poder luchar y que nos recuerda, como dice el Elder Ballard, ¿quién está a cargo de mí? Todos los días nosotros cometemos errores, o podemos decir que no lo hicimos todo perfecto. Pueden ser errores de comisión y de omisión. Tal vez hay cosas que el espíritu no se vino algún pensamiento o algo, ¿no es cierto?, que nos dice algo bueno que tenemos que hacer por alguien y lo pasamos por alto. ¿Ya? Tenemos que arrepentirnos de esas cosas también. ¿Cuáles son las estrategias? Si ustedes recuerdan, las estrategias que utilizó Moroni para ganar las batallas contra un ejército que era más poderoso que el de los nefitas. Él usó algunas estrategias. ¿Hermana? ¿Sí? Sí, él le recordó sus deberes, sus privilegios, su religión, las cosas por las cuales ellos luchaban, que eran diferentes a las cuales luchaban los lamanitas, o por las cuales eran incentivados los lamanitas a luchar, que era por poder. Entonces ellos luchaban por sus familias, por esas cosas. Entonces creo que ese motivador, o de hecho ese motivador fue lo que sacaba lo mejor de los nefitas y lo que lo hacía luchar con más garra, podría decirse, y duplicar sus fuerzas. Era una de las estrategias que él usaba. Pues, perdón, ¿cuál era la estrategia? Todas esas que nombré. Es que el hermano está ahí. Y reforzando lo que menciona Marcelo, me parece que se refiere al estandarte de la libertad, ¿no es cierto? Que fue este emblema en que ellos colocó lo que se defendía, que era obviamente lo relacionado con la libertad, la familia, el derecho, ¿no es cierto?, a tener su religión, sobre todo esas cosas, ¿no? El foco era la libertad, ¿no es cierto? Y ese estandarte era el símbolo con el cual alentó a todos los nefitas para que pudieran luchar por eso, por sus familias, por sus hijos, por sus esposas. ¿Okay? Muchas gracias, hermano Cristian. Sí, eso yo creo que en términos de la motivación, la inspiración, yo creo que el estandarte fue muy clave, pero en términos de la guerra misma, él tuvo que analizar mucho, o sea, tuvo que mandar espías, tuvo que separar el grupo, esconderse en ciertas partes, porque realmente de otra manera no hubiera ganado, o sea, no era solo me imagino que la inspiración del Señor le ayudaba mucho, el pelear por una causa justa, pero en términos de la estrategia, él utilizó como muchas variables, fue un genio de la guerra, o sea, realmente, si bien su fin era defenderse, él logró ganar la guerra porque era muy buen guerrero en el fondo, muy buen capitán. Ellos se escondieron en distintas partes, dividieron el ejército para poder rodear a los lamanitas, puso señuelos en ciertos lugares para hacerlos que ellos se distrajesen, o sea, fue muy, muy inteligente en términos de la estrategia de guerra propiamente tal. Sin duda guiado por el Señor, me imagino, sin duda, no solo su conocimiento de la guerra, también los buenos motivos que perseguía. Y una cosita que me queda dando vuelta hace mucho rato, que me aprovecho de mencionar en ese momento. Yo creo que como padres, como líderes, como maestros, nosotros también influimos en otras personas. Amalekí, habiendo sido un buen líder en su momento, quizás, o teniendo buenos pensamientos, se alejó y con él muchos se alejaron. Y Moroni, en cambio, es la contraparte, el Amán con los 2000 jóvenes también, un líder que haciendo lo bueno, hacía que todos los que le rodeaban y que también se inspiraran a hacer lo bueno. Entonces, una de las cosas que yo más aprendí por lo menos esta semana es eso, la importancia de que nosotros cuando hacemos el bien, no solo nos ayudamos a nosotros mismos, también ayudamos a otros mucho, a nuestros propios hijos, a las personas que amamos.
cuando a veces hacemos algo malo o nos dejamos llevar por malos sentimientos, también siento que en cierta medida somos responsables de lo que esos malos sentimientos acarrean a los que están alrededor nuestro. Entonces, no sé, yo pienso que las estrategias fueron muy buenas porque él tenía claro lo que quería lograr, pero también fue inteligente en encontrar la manera. Así es, ¿cierto? Es todo lo que ustedes han mencionado. Hermana, ¿Sí? algo interesante que hizo Moroni fue que hizo un análisis de las debilidades, digamos, que tenían las ciudades y mandó a fortificarlas. Y algo también importante, que fortaleció aún más lo que él ya tenía fortalecido. Si esto lo lleváramos a nuestra vida particular, bueno, todos nosotros tenemos debilidades, hemos hablado de esta lucha con nuestro hombre natural. Entonces tenemos que fortalecer nuestras debilidades y las cosas que hoy día hacemos bien, tenemos que seguir fortaleciéndolas, tampoco olvidarlas y mantener haciendo las cosas que hacemos bien hoy en día. Muchísimas gracias, ¿no es cierto? Hermano Meneses. Sí, y escuchando, claro, es como describir nuestra propia vida en distintos momentos de nuestra vida. Y es así, todos tenemos flancos débiles, flancos muy fuertes. Sin embargo, lo que decía el hermano Pérez también es cierto. O sea, podemos tener el favor del Señor y desperdiciarlo absolutamente por pensar que el milagro es magia. Y uno de los errores grandes de los antiguos que estaban en contra del Señor y aún ahora es creer a uno en esto, entre comillas, magia, que no te exige ningún esfuerzo, no te exige ningún compromiso, con la promesa de que te va a ocurrir algo bien, y realmente eso no es. El milagro, yo creo que fue el presidente Hinckley, no estoy seguro, que decía que detrás de cada milagro hay mucha transpiración, hay mucho esfuerzo, hay mucho sacrificio. Entonces, vamos por una magia, entre comillas, vamos por la suerte, entre comillas, para que nos vaya bien, o vamos por el milagro, que es algo razonado en el tiempo. Tal vez no tenemos todas las respuestas en un principio, pero sabemos que si hacemos las cosas de determinado momento o de determinada forma, el éxito va a estar en nuestras manos. Una de las cosas que Moroni se dio cuenta de que ellos eran mucho menos que los lamanitas, muchísimo menos que los lamanitas. Sin embargo, el éxito no radicaba en la cantidad, sino que radicaba en la calidad de la obediencia. Entonces, esto es increíble porque una persona puede ser muy obediente en hacer lo malo. Y si nosotros somos muy desobedientes en hacer lo bueno, nos van a ganar. O me van a ganar en mi vida. Entonces, lo que va a ser muy evidente para el enemigo, entre comillas, van a ser mis flancos que son débiles. Esos flancos que están descuidados, o como decía el hermano Alegría, el confiarme porque soy muy fuerte en esto que estoy haciendo, por lo tanto no cuido nada ni me esfuerzo. Entonces, la enseñanza de Moroni es primero que tenía muy claras las prioridades. Él era un hombre muy estudioso, a pesar de que era un militar, era un profesional en el arte de la guerra. Sin embargo, él tenía la misericordia por delante. Siempre tuvo la misericordia por delante, aún contra sus más acérrimos enemigos. Les dio infinidades de oportunidades para poder hacer lo bueno y no estar en contra del Señor. Nunca fue contra el albedrío de las personas, incluso. Es más, cuando él se enfrentaba, él les daba la oportunidad de poder cambiar su forma de ver las cosas y pasarse al lado del Señor, y que jamás iban a ser tocados en contra. Y bueno, a los que desobedecían recibían lo que les correspondía. Fue un hombre maravilloso, es cierto, sin embargo no exento de mucho sacrificio, ¿ya? Porque los milagros, detrás de los milagros hay mucho sacrificio. Muchas gracias, hermano Meneses. Hermano, ¿está ahí? Sí, yo creo que lo que resume a Moroni, como dice el hermano Meneses ahí, de unas características obviamente sobresalientes. O sea, si hubiera muchos hombres como Moroni, obviamente que la situación sería muy distinta en el mundo. Un hombre íntegro, valiente, decidido, y
lo resume en Alma 48, 11, 12, donde leemos que yo creo que una referencia a una escritura que nosotros recordamos normalmente, que era un hombre fuerte, poderoso, un hombre de un entendimiento perfecto. Por otro lado, él no se deleitaba en derramar sangre, un hombre cuya alma se regocijaba en la libertad e independencia de su país y en que sus hermanos se libraran de la servidumbre y la esclavitud. Un hombre cuyo corazón se henchía de agradecimiento a Dios por los muchos privilegios y bendiciones que otorgaba a su pueblo. Un hombre que trabajaba en gran manera por el bienestar y la seguridad de su pueblo. Era un hombre firme en la fe de Cristo y había jurado defender a su pueblo en sus derechos, defender su país y su religión, aun cuando tuviera que derramar su sangre. O sea, ¿cuántas personas podemos encontrar con estas características? Realmente no son muchos. Un hombre muy valiente, decidido, un verdadero soldado de Cristo. Muchas gracias, hermano Stay. Bueno, y lo que estábamos hablando recién de las estrategias, ¿cómo están nuestras estrategias para ganar esta batalla contra nuestro hombre o mujer natural? ¿Ya? Mencionamos recién las estrategias que utilizó Moroni. Una era prepararlo con cascos, con todo, ya hablamos lo que significa, ¿no es cierto?, cada uno de estas cosas espiritualmente hablando. Ya sabemos lo que significa, cómo proteger nuestra cabeza, nuestro lomo, nuestro corazón. Y como decía el hermano Alegría, también Moroni se preocupó de fortificar las ciudades que estaban débiles, ¿ya? Y también nos sirve eso para poder nosotros pensar, como decía el hermano Alegría, en nuestras debilidades. ¿Tenemos una estrategia nosotros para fortalecer nuestras debilidades? ¿Sabemos cuáles son nuestras debilidades? Primero tenemos que saber cuáles son nuestras debilidades para poder hacer estrategias, cómo poder fortalecer nuestras debilidades. Se me viene a la mente, yo creo que a muchos, la escritura de Éter donde dice, si vienen a mí, el Señor dice, haré que las debilidades sean fuertes, sean fortalezas para ellos. El Señor está dispuesto a ayudarnos a vencer nuestras debilidades, ¿ya? Pero una de las cosas que hizo Moroni, que es una estrategia súper importante y que nos va a ayudar a nosotros, ¿a quién recurrió para pedir sabiduría? Profeta. Al profeta. Él le pidió al profeta que le ayudara a saber, ¿no es cierto?, cómo, qué estrategia tenía que hacer él para poder enfrentar a estos lamanitas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy día entonces para ganarle la batalla al hombre y a la mujer natural? Marcia, ¿Sí? Yo me quedo súper impresionado yo había estudiado varias veces el Capitán Moroni y siempre me había concentrado en el estandarte de la libertad, porque me parece que los motivos y la motivación que le entrega es muy grande, pero ahora es una de las pocas veces que traté de mirarlo quizás de una perspectiva más estratégica. Y una cosa que me impresiona mucho, primero él tenía solo 25 años cuando fue nombrado comandante. Un tema que me apasiona mucho este último tiempo es la importancia de ser creativo, de ser ingenioso. Y a uno le puede parecer lógico, pero uno dice, mira, se hicieron armaduras, y uno podría pensar, bueno, pero ¿qué tiene de extraordinario? O sea, hasta esa época, cada uno era responsable de cuidarse a sí mismo. El que iba a la guerra tenía que hacer su propia ropa, y cada uno iba como quería, con las mejores intenciones, pero antes nunca habían hecho armaduras. Increíble. Entonces yo al final leía por ahí en algunos que estudian más, y yo leía que dos cosas muy importantes en lo que había el éxito de Moroni era que, siendo tan joven, él hizo cosas que no se había hecho nunca antes. Él había sido muy creativo en cuanto a la estrategia, haciendo cosas que parecen normales, pero que no lo son. El fortificar sus propias fortalezas, el usar armaduras, por ejemplo, y otras más. Pero la segunda cosa que destaca era que él había ido donde el profeta y había seguido su consejo.
Entonces yo creo que eso es como bien impresionante y a mí me mueven ambas cosas. Por un lado, la necesidad de decir, chuta, hay que escuchar más el consejo del profeta, pero también me dejó este sentimiento de que la importancia de que ojalá todos nos cuidemos los unos a los otros, porque al final lo que fue clave es que hicieron armaduras. Me imagino que tienen que haberse ayudado, diseñarla juntos. Me imagino que muchas mujeres tienen que haber ayudado en el diseño de la ropa, que eran cueros. O sea, yo creo que al final el hecho de que todos tratemos de lograr cierto nivel juntos nos ayuda a mantenernos seguros. No sé si puedo explicar. Cuando en una familia tratamos de apoyarnos unos con otros, buscamos maneras de protegernos y de cuidarnos, y que todos aporten un poquito, yo creo que es mucho mejor que cuando uno solo se destaca, o solo estudia, o solo trata de avanzar por sus medios. Creo que el ser parte de un barrio, por ejemplo, el estar ahora reunidos en esta clase, los que están dispuestos a quedarse, al final es como que nos cuidamos todos juntos. Sí. Muchas gracias, Cristian. Sin duda que es así, ¿cierto? Es importante poder, en la medida que luchamos contra nuestras debilidades, también desarrollar sin duda vamos a desarrollar los atributos cristianos para poder ayudar a los demás también en esta lucha, y en eso estamos todos. Ese es el propósito de la iglesia, ¿ya? Poder desarrollar estos atributos cristianos para poder ayudarnos y fortalecernos unos a otros en esta lucha que no tenemos que olvidar que es contra nuestra naturaleza carnal, ¿ya? Y en esto mismo, ¿qué bendiciones nos trae la obediencia al profeta de Dios? ¿Qué bendiciones nos puede traer? O si alguien quiere compartir alguna bendición que sienta que está recibiendo gracias a ser obediente a los consejos de los profetas. Hermano Meneses. Yo creo que, al menos en lo personal, primero, porque después esto se irradia a lo familiar. En lo personal, es la sensación de seguridad. Es lo primero. O sea, yo soy converso, entonces yo tengo clarito cómo era antes y después de mi vida, a pesar de que yo era una persona educada en buenos principios. Sin embargo, el conocer que hay un profeta en la tierra viviente ayuda mucho a sentir la seguridad. Yo siento mucha seguridad cuando hago algo que el profeta pide, y porque sé que él va a responder mis oraciones. En este caso el Señor va a responder las oraciones en su debido momento. Y me imagino que el Señor dirá, bueno, Jaime, algo escuchó a mi profeta que tengo en la tierra y merecerá o merece ser escuchado por mí. Yo creo que ese es el conducto. Moroni lo hizo. Me recuerdo que Nefi también lo hizo, acudió a su padre para pedir consejo, sabiendo él lo que tenía que hacer. Sabiendo lo que tenía que hacer, fue donde su padre, que era el profeta, el que lo estaba guiando. Así es que yo creo que eso es un sentimiento grande. Muchas gracias. El presidente Kimball dice, escuchemos a quienes sostenemos como profetas y videntes, y a los otros hermanos de las autoridades generales, como si nuestra vida eterna dependiera de ello. Y con signos de exclamación dice, porque realmente es así. Nuestra vida eterna depende de ello, de poder escuchar a nuestro profeta. ¿Qué cosas últimamente nos ha dicho nuestro profeta que hagamos para poder tener la protección espiritual que necesitamos en estos tiempos de conmoción, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y que seguirán así por lo que vemos? ¿Cuáles son algunos de los consejos que ustedes recuerden que nos han dado últimamente los profetas? Hermana. ¿Sí? A ver, está el hermano Alegría, la Jessica y el Pablo. Sí, bueno, disculpe, hermana Piratini.
uno de los que a mí más marcado me dejó es que él dijo en alguna oportunidad que va a ser imposible sobrevivir espiritualmente sin contar con la compañía del Espíritu. Entonces él nos está invitando a que podamos ir en busca de esa influencia, de estar siempre presto a tener esa compañía y a seguir los consejos del Espíritu Santo, porque si no, él nos alerta, va a ser imposible sobrevivir espiritualmente. A mí eso no sé, me golpeó en su momento cuando lo dijo. Muchas gracias. Jessica. Sí, bueno, una de las cosas que a mí me llamó la atención o que últimamente he estado escuchando del profeta y de los apóstoles es que tenemos que aprender a escuchar. Eso me llamó la atención porque nosotros siempre tendemos a decir lo que sabemos antes de escuchar la necesidad de la otra persona. Entonces, una de las cosas que nos dice últimamente es que aprendamos a escuchar, no solamente a los demás, sino que aprendernos a escuchar a nosotros mismos y escuchar al Salvador, escuchar la voz del Espíritu Santo y aprender a escuchar. O sea, es como una reflexión que nos da a nosotros, aprender a escuchar. Muchas gracias. ¿Pablo? Sí, yo solo iba a comentar que uno de los últimos mensajes, bueno, no sé qué tan último fue, pero uno de los mensajes que yo recuerdo fue el de la gratitud, de estar siempre con ese sentimiento de gratitud hacia lo que tenemos, y a pesar de las dificultades del tiempo de hoy, igual tenemos las bendiciones. Por ejemplo, abrimos una llave, sale agua, apretamos un botón, tenemos luz, o algo tan simple como un fósforo y tenemos fuego. Y mirar la vida en ese sentido, obviamente que es mucho mejor que estar siempre mirando el vaso medio vacío. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Hay otro que me gusta harto, como lo menciona siempre el profeta, que tiene que ver con que dice que llevemos una vida que nos permita asistir al templo frecuentemente y que hagamos todo lo que esté de nuestra parte por ir tan frecuentemente como podamos. Parece trabalengua, pero como lo dije, pero eso es, o sea, que tengamos el templo en la parte central de nuestra vida y asistir todo lo que podamos. Muchísimas gracias, ¿no es cierto? Sin duda vamos a ser muy, muy bendecidos y vamos a estar ganando esta lucha diaria que tenemos que lidiar con este hombre natural, mujer natural que tenemos que vencer, si escuchamos la voz del profeta, ¿ya? Y si seguimos, no solamente si escuchamos, sino que escuchar en el sentido de hacer, ¿no es cierto?, lo que él nos dice que hagamos. Y me gusta mucho, bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero yo sentí, no sé, la inspiración de poder centrar el análisis en esta lucha que nosotros tenemos contra nosotros mismos. Porque todas las guerras nacen de la lucha que el hombre pierde contra sí mismo. ¿Ya? Entonces, pongamos ojo ahí, que es, según lo vuelvo a repetir, es la lucha más importante que tenemos que dar en esta vida. Es importante poder reconocerla. Es importante poder tener y pensar en las estrategias para poder ir venciendo este ánimo carnal, ¿no es cierto?, para poder ir venciendo esa disposición que tenemos de forma natural de no hacer las cosas del Señor. Pero tenemos que estar conscientes de eso. Me gustaría que meditáramos primero en las debilidades que tenemos. Y segundo, que podamos establecer estrategias para poder vencer esas debilidades. Que nos pongamos esa meta hoy día. De poder tener estrategias para vencer esa debilidad que hasta el día de hoy nos acompaña y que nos impide progresar. Que apliquemos las estrategias, que nos fortalezcamos, que hagamos lo que hizo Moroni, acudir al Señor.
para que nos inspire y nos ayude, para poder vencer esta batalla contra nosotros mismos. Y vamos a leer el capítulo 48, el versículo 17, que igual nos da harta esperanza este versículo, en cuanto a que es posible vencer esta batalla. ¿Qué le gustaría leer? El 48, 17. ¿Ya? Pablo. Sí, en verdad os digo que si todos los hombres hubieran sido y fueran y pudieran siempre ser como Moroni, he aquí, los poderes mismos del infierno se habrían sacudido para siempre. Sí, el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Qué importante esa escritura, ¿cierto? Y que nos da esperanza, y que dice que si nosotros fuéramos como Moroni, que era muy parecido a Jesucristo, el diablo no va a tener poder sobre nuestro corazón. ¿Ya? Entonces significa que hemos ganado la batalla. Y también me gustaría, como no vamos a alcanzar a analizar lo que fue la clase de esta semana, las características que tenían estos 2060 jóvenes lamanitas, que está en Alma 53, 20-21. ¿Quién le gustaría leer? Hermano Meneses, ¿podría leer? Gracias. Y todos ellos eran jóvenes y sumamente valientes en cuanto a intrepidez y también en cuanto a vigor y actividad. Mas he aquí, esto no era todo. Eran hombres que en todo momento se mantenían fieles a cualquier cosa que les fuera confiada. Sí, eran hombres verídicos y serios, pues se les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios y a andar rectamente ante Él. ¿Cómo describen entonces, cómo se describen estos jóvenes, lamanitas? Empieza diciendo que eran sumamente valientes, porque en realidad para seguir al Señor hay que ser valientes. Bueno, aparte que eran muy jóvenes y eso ya era una cualidad difícil de encontrar en un joven, ¿ya? De ser muy valientes, ¿ya? Pero no hay jóvenes aquí para que se ofendan. ¿Ah? Pero no hay jóvenes aquí. Estoy yo, Marcia, estoy yo. Desde la parte de Chile no hay ningún otro joven. Pero no hay que ofenderse, aprendimos esta semana igual. Tenían vigor, ¿ya? Y eran muy activos, ¿ya? Eran muy activos. También dice que se mantenían fieles. O sea, aparte de todo eso que podría tener cualquier otro hombre o cualquier mujer, aquí empieza a producirse una diferencia que la fidelidad es un valor que está en otro nivel, ¿ya? En otro nivel. Entonces, el ser fieles fortalece todos los otros atributos que se está comentando acá. Y como eran fieles, lograban ser verídicos. Y verídicos significa ser honestos, ser cristalinos, no ser de doble sentido o de doble lengua, de doble pensamiento. Entonces, y eso les permitía andar rectamente delante del Señor. Ahora, recién se dijo que si todos los hombres fueran como Moroni, yo creo que estos 2060 jóvenes es como era Moroni cuando él era muy jovencito también. Y de ahí para adelante, cada uno de estos 2000 jóvenes, incluso nosotros que podemos desarrollar esos atributos, podemos llegar a ser como Moroni. Y porque no está vedado. Ya no está vedado. Al contrario, el Señor dice que podemos llegar a ser aún como Él es. Así que eso me maravilla realmente. Muchas gracias, hermano Meneses. Sí, sin duda, para mí leer estas escrituras me trae harta esperanza en lo que yo puedo lograr si sigo el ejemplo de ellos. Porque cuando uno piensa, bueno, Jesucristo dijo que seamos como Él,
Pero uno dice, bueno, Jesucristo era demasiado perfecto en todo, ¿cómo voy a ser como Él? Pero ellos nos demuestran que sí es posible llegar a parecerse mucho a Él. Y ese es la meta que debemos tener. Y la vamos a cumplir en la medida que vayamos ganando la lucha diaria contra el hombre y contra la mujer natural. Solamente así, ¿ya? Y hoy día pudimos ver las armas que utilizó, pudimos ver las estrategias que se utilizaron, y ojalá las podamos nosotros usar en nuestra vida diariamente, porque no olvidemos que la lucha es diaria. Que podamos poder meditar estas cosas, que podamos recordar estas cosas, que ni un día de esta semana nos olvidemos quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí. Y las cosas que vinimos a hacer aquí. Porque hay muchas distracciones en este mundo. Verónica delante decía que la lucha muchas veces contra el cuerpo físico la vemos muy claramente en la comida. Y sobre todo en este tiempo, ¿no es cierto?, cuando hemos estado encerrados, ahí hay una lucha que hay que dar para vencer al hombre natural y los apetitos de la carne. Porque tan solamente con vencer eso, Todos quieren comer. podemos nosotros darnos cuenta que podemos lograr muchas cosas más. Así es que eso quería compartir con ustedes hoy día, hermanos. Les agradezco todo lo que pudieron compartir en esta clase, que nos ayudó tanto para poder fortalecernos, para poder comprender mejor lo que el Señor quiere que nosotros entendamos por medio de este estudio. Y una de las cosas que el profeta nos pide es que nosotros estudiemos este programa de Ven, Sígueme todos los días. Es muy difícil, es mucho. ¿Cómo nos puede ayudar? Obedecer la voz del profeta en este consejo, para poder ir ganando la batalla diariamente. Bueno, quiero compartir esta clase, compartir mi testimonio de lo bendecidos que somos, de poder saber quiénes somos, de poder saber que somos hijos de un Padre Celestial que nos ama, que nos ayuda, que nos bendice cada día, que siempre está con sus brazos extendidos para llevarnos, para ayudarnos. Quiero compartir con ustedes estas cosas, esta clase, esperando que podamos aplicar estos consejos desde hoy día mismo. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 ¿Hay alguien que le gustaría hacer la oración? ¿Hago yo, hermana? Ya, gracias, obispo. Nuestro amado bendito Padre Celestial, agradecidos Padre, estamos por la hermosa clase que hemos podido escuchar hoy. Te agradecemos, Padre, por tu amor, por tus consejos que nos das diariamente para poder guiar nuestras vidas. Te pedimos que las cosas que hemos aprendido aquí hoy día podamos aplicarlo en nuestras vidas para que realmente podamos estar dispuestos a ser cada día más espirituales y vencer nuestro hombre natural. Te pedimos, Padre, que nos cuides y nos proteges en esta semana para que todas las cosas que debamos hacer las vamos a hacer siempre guiados por tu Espíritu, para que nos puedas hacer sentir tu amor y tu compasión y también tu expiación en nuestras vidas, para que nos ayudes a ser cada día mejores. Te pedimos, Padre, tu amor y tu bondad en este tiempo, y que puedas bendecir a todas las personas que están sufriendo, que tienen problemas y dificultades, que los puedas proteger y cuidar, y que también podamos ser instrumentos de tus manos para poder ayudar a otros. Te pedimos todas estas cosas, Padre, esperando siempre que se haga tu voluntad, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Oye, también gracias a los que se conectan del otro barrio, que son bienvenidos y que pueden opinar todo lo que quieran también, se sientan como en su casa.